Nuevamente nos encontramos en esta hora con el propósito de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y ahora les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro del Apocalipsis, capítulo 7 y versículos 14 al 17. Y dice así: Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es la palabra del Señor, divinas escrituras, que se encuentra, como ya dije, en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 7 y versículos 14 al 17. Este pasaje nos enseña algo realmente significativo y que debemos nosotros, como toda la palabra del Señor, nosotros debemos de meditar muy seriamente en ello. Para nosotros, como sabemos y como lo he comentado frecuentemente, la única información verdadera y digna de crédito es la información que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. En ellas también tenemos palabras de consuelo para momentos difíciles y realmente esperanza para el futuro, para cada uno de nosotros si estamos en Jesucristo nuestro Señor. La Biblia nos enseña que andamos por fe, no por vista, y por fe podemos asegurar que lo que la palabra del Señor nos enseña es una maravillosa realidad. Por eso, en esta hora, vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar el creyente después de la muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el creyente después de la muerte? En muchos aspectos es responder a la pregunta que con frecuencia nosotros nos hacemos y que muchas personas, tratando de indagar exactamente esta pregunta que se hacen, buscan por otros medios totalmente diferentes y errados, y es la pregunta: ¿hay vida después de la muerte? La Biblia nos contesta con un contundente sí. Ahora bien, esta enseñanza que nosotros tenemos en el pasaje que acabamos de leer no son especulaciones, ni son sueños de una mente fantasiosa. Nosotros no necesitamos de agoreros, de adivinos o de personas que supuestamente se dedican a saber y a indicar acerca del futuro. No, nosotros nos basamos exactamente en lo que la palabra del Señor nos enseña. Y la palabra de Dios es clara. Y ella nos dice qué es lo que sucede con aquellas personas que conocieron al Señor y que son creyentes, que fueron creyentes, y a nosotros como creyentes en el Señor, qué es lo que va a acontecer después de la muerte. La Biblia nos enseña que nuestro Señor, Dios, nos dice Él mismo: yo mismo guiaré, yo hasta la vejez y yo hasta después de la muerte. Eso significa entonces que lo que la palabra de Dios realmente nos enseña es la única verdad en la cual nosotros podemos basarnos y sobre la cual nosotros podemos reflexionar y encontrar la respuesta a precisamente las preguntas que nos hacemos acerca de estas cuestiones. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que va a pasar con aquellos que son creyentes o que precisamente creemos en las Sagradas Escrituras, creemos conforme a lo que ella nos enseña? Primero, contemplan el rostro de Dios.
al pasar más allá, al ir a la tumba, inmediatamente son llevados, pero más que nada, el creyente se encuentra y se encontrará, todos aquellos que aún no morimos. Pero si en un momento dado llegamos a esa situación, la Biblia nos dice que vamos a contemplar el rostro de Dios. Versículos 14 y 15 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. He aquí exactamente lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿cuál es la condición para que estas personas estén contemplando el rostro de Dios y se encuentren en la presencia del Señor? La Biblia misma es clara y en ese sentido nos dice: la han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Eso significa entonces que solamente aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero son los únicos que van a estar en la presencia de Dios. La pregunta es ¿por qué? Precisamente porque en el cielo no va a entrar ninguna persona que ame o haga mentira, ninguna persona que sea inmunda. Las personas que entran allá tienen que ser lavadas y limpiadas con la sangre de Jesucristo. Es lo que nos enseña la Biblia, y la Biblia es real, es verdadera. Ahora bien, la Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo mismo nos lo dijo en palabras textuales que Él pronunció: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. He ahí entonces exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo personalmente nos lo dijo: los de limpio corazón. ¿Y cómo podemos nosotros tener un corazón limpio? ¿Cómo podemos nosotros, que estamos en un mundo lleno de maldad, de pecado, de iniquidad, cómo podemos nosotros tener ese corazón limpio? Lavados con la sangre de Cristo. Por eso Él dio su vida y derramó su sangre para que nosotros fuésemos lavados. Todos aquellos que creemos en Jesucristo, porque la condición fundamental para que nuestra vida sea lavada es creer en Jesucristo. Solamente Cristo. Ahora bien, la palabra del Señor entonces nos enseña que estas personas están delante de Dios. Ahora bien, todo creyente va a estar delante de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿y cómo se nos enseña precisamente en cuanto a esto? Dice la palabra de Dios, dice: y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Su tabernáculo. El tabernáculo es el símbolo de la presencia íntima de Dios. Ahora bien, pero estas personas se encuentran allí sirviéndole. Y dice aquí la palabra del Señor. Dice: día y noche en su templo. Eso significa entonces que solamente los creyentes, aquellas personas que realmente están capacitadas para encontrarse con Él, es aquella persona que está familiarizada con el templo, con el servicio al Señor. Aquella persona que no está familiarizada es porque nunca conoció al Señor ni nunca quiso servirle. Entonces, ¿cómo quiere ella estar cómo va a poder ella estar en la presencia del Señor si nunca se preocupó por servirle en su templo? Es decir, adorándolo, cantándole, glorificándole, reuniéndonos en comunidad, en la iglesia, en el templo. Y a partir de ahí, nosotros nos estamos preparando para el momento culminante en el cual nos vamos a encontrar con el Señor, en el lugar en el cual nosotros vamos a estar sirviéndole continuamente. Pero ya con conocimiento de causa,
de que aquí nosotros le servimos. Entonces, aquellas personas que no quieren nada con Dios, aquellas personas que se ocupan de sus negocios y que se ocupan solamente de aquellas cosas que les interesen y nunca se interesaron de Dios, ni nunca se interesaron en adorarle, ¿cómo van a pensar que van a estar delante de la presencia del Señor si nunca ellos se preocuparon por adorarlo? Aquí está la palabra del Señor y nos dice que solamente aquellas personas que fueron lavadas, dice, por eso están delante del trono de Dios. Por eso están en la presencia del Señor, porque han sido lavadas y purificadas, limpiadas por la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero. Quienes no están impuestos a adorar y a servir al Señor, no pueden estar allí porque pues no van a ser felices. Su felicidad aquí en la tierra fue otra totalmente diferente. Para ellos su felicidad era pues ganar dinero, los quehaceres que con frecuencia nosotros hacemos o nuestros propios asuntos, porque nunca tenemos tiempo para Dios. Nunca tenemos tiempo para el Señor. Ahora bien, va a llegar el momento en el cual nosotros vamos a encontrarnos delante de Dios y Dios va a hacer la diferencia. Va a hacer la diferencia. La Biblia nos enseña que vamos a estar delante de la presencia del Señor y Él mismo va a separar las ovejas de los corderos, de las ovejas de los cabritos, y aquellos que realmente le sirvieron y le adoraron van a estar a su derecha, pero los que no, los cabritos van a estar a su izquierda. ¿Por qué? Porque nunca quisieron nada con Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos esto, porque es muy claro. Solamente el creyente va a estar delante de la presencia del Señor. Pero no solamente eso. En segundo lugar, no más sufrimiento terrenal. No más. Los creyentes que estemos en el Señor, verdaderamente, ya no sufriremos en el cielo. Ya no sufriremos. Porque pasamos a mejor vida. Nos dice el versículo 16. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ni calor alguno. Si hay algo que nos agobia, es el calor. Si hay algo que nos incomoda, es el sol. Es el sol. Ahora bien, en aquel día no habrá más. Pero no solamente eso. Las dificultades económicas se van a desaparecer. Nuestros problemas de índole alimenticio. Porque en este mundo nosotros tenemos que buscar, y eso es una realidad porque es parte importante de nuestra vida, pero no es lo más importante. Lo más importante es buscar a Dios. Pero parte es precisamente el buscar alimentarnos, el buscar tener que beber, que tomar. Es decir, las preocupaciones propias de cada día. Pero eso no más. ¿Por qué? Porque en el cielo no tendrán hambre, no tendrán sed. Y como dice aquí, como dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es decir, en ese sentido, los sufrimientos propios de las personas, de la gente, eso va a desaparecer. Las condiciones climáticas, como ahora que se habla tanto del cambio climático, ¿verdad? En el cielo no va a haber eso. Ya no. ¿Por qué? Porque todo es realmente extraordinario y maravilloso, grandioso, en lo que el Señor tiene preparado para todos aquellos que creen en Él y confían en Él, que le sirven y que le adoran. Por eso, en aquel entonces, los cambios para nada van a existir, porque ya no habrá sol, ni luna, ni nada de esta naturaleza. Lo agobiante de las injusticias en este mundo van a desaparecer. ¿Por qué? Porque dice aquí, no tendrán hambre
ni sed, no la tendrán más, porque esas preocupaciones se van a acabar. Pero hay que ser claros, no para todo el mundo, no, es lo lamentable, es lo triste, y nosotros tenemos que reconocerlo, es lo triste, de que toda persona que se muere, dicen, ya descansó, ya fue a descansar. No, es muy lamentable, pero no es cierto. Porque si no cree en Cristo, si no es lavada por la sangre de Jesucristo, lamentablemente va a otro lugar totalmente diferente y que también la Biblia nos lo enseña. Por eso, nosotros debemos de cerciorarnos en qué lugar estamos, en qué posición y en qué situación. Realmente, ¿estamos en el Señor? ¿Creemos en Jesucristo? Es lo que la Biblia nos enseña. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree. Pero el que no cree es condenado. Es condenado. Pero no solamente eso. Por último, serán pastoreados por el Señor. Personalmente. Serán pastoreados por el Señor. Es decir, Jesucristo de manera personal se ocupará de ellos. Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En otras palabras, son cuidados y protegidos de una manera muy especial. Caminarán juntamente con el Señor, caminarán cerca de Jesucristo, andarán con Él, a todas partes a donde Él vaya, ellos también andarán con Él. Y los que están ahora allá andan con Él, están con Él. Y eso es lo grandioso. Ahora bien, pero con frecuencia también nosotros nos preguntamos, y la gente se pregunta, bueno, ¿y allá nos conoceremos? ¿Nos daremos cuenta realmente quiénes somos? La Biblia misma nos lo responde, nos contesta. No solamente nuestro conocimiento aumentará, sino que nosotros mismos nos conoceremos más allá de lo que ahora nos conocemos. Y si no, la prueba la tenemos en Lucas capítulo 16, versículos 24 al 31. En el libro de Lucas está la experiencia de personas que murieron. Fundamentalmente se ocupa de dos personas que murieron, el rico y Lázaro. Bien. Aquel hombre, cuando despertó, después de morir, inmediatamente despertó después de morir. Y cuál terrible fue su despertar. Vean en lo que nos dice el versículo 24. Dice así: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y sigue diciendo: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo:
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Nos conoceremos? Allí está este hombre, estaba en el infierno, y desde allá pudo contemplar a Abraham y a Lázaro. ¿Cómo conoció a Abraham? Su conocimiento aumentó, pero en el infierno. Y entonces se acordó de sus 5 hermanos que eran, si no peores, a lo mejor igual que él. Y él sabía perfectamente que si seguían con esa vida que ellos tenían, iban a ir al lugar donde él también se encuentra todavía hoy. Después de siglos, todavía está ahí. Porque no hay ninguna esperanza para salir. No, ya no hay ninguna esperanza. Ahora bien, esto nos lleva a considerar lo que dice aquí el apóstol Juan respecto a la revelación que se le manifestó de parte del Señor. Y dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Hasta qué punto? Los que están allá ahora y quienes vamos a estar, al estar en Cristo Jesús, recordarán o buscarán a sus amigos, tal vez parientes que no están. Inmediatamente van a pensar, ¿dónde están? Pues ¿en dónde más van a estar? Si no están con el Señor, nada más hay 2 destinos. Nada más. No hay lugar intermedio, no es cierto, no hay. Es cielo o infierno. Este hombre abrió los ojos en el infierno y terrible fue su despertar. Se dio cuenta demasiado tarde que se había equivocado en su modo de vivir y que se había equivocado en no buscar a Dios, en no acercarse al Señor. Porque Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, porque eso es una realidad. Si no oímos palabra de Dios, si no oímos las Sagradas Escrituras, aunque nos digan personas que se levantaron de los muertos y cosas de esa naturaleza, no vamos a creer. Necesitamos creer en lo que la palabra del Señor nos enseña. Y la palabra de Dios nos dice que precisamente aquellos que están allá, al recordar eso, sus lágrimas bajarán por sus mejillas, pero el Señor las enjugará inmediatamente, los consolará y los guiará a ríos de agua viva. En ese sentido, nosotros entendemos y comprendemos que tendremos un amplio conocimiento. Nos conoceremos y nos daremos cuenta también de que los demás que no quisieron conocer a Cristo no están allí y están en un lugar de tormento. Por eso entonces se hace necesario, muy necesario, que nosotros nos arrepintamos y creamos en Jesucristo, que seamos lavados por la sangre de Cristo. Es el único medio, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo y nadie más. Ni religión, ni secta, ni nada nos puede salvar. Ni obras, por más obras que hagamos. Es más, nuestras mismas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero si creemos en Cristo, al creer somos salvos. Y entonces estaremos con el Señor por toda la eternidad. Oro para que, si usted no es cristiano, reconozca a Cristo y lo invite a su corazón. Y si usted es cristiano, que usted se afirme en el Señor Jesucristo y piense en lo que va a disfrutar después de la muerte. En Jesucristo nuestro Señor, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.